Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro proyecto control de préstamos. Vamos a iniciar nuestra aplicación. Por favor, recuerden hacer un comentario en este capítulo. Ojalá lo puedan hacer. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden, para entrar al entorno de desarrollo, necesitamos abrir la hoja con la palabra Excel, la primera en mayúscula, de esta forma, Excel, así. Entramos a la hoja, abrimos nuestro editor de código y aquí vamos a continuar con nuestra opción de pagos, que es la opción que hemos venido trabajando en los últimos capítulos. Aún no se termina porque tiene muchas variantes esta opción. Vamos a ver estos 4 puntos. Vamos a generar el número de recibo y vamos a ver el evento change de nuestra fecha de pago. Este evento, aquí ya hemos comentado algunos códigos, pero aquí es donde voy a generar el número de recibo. Aquí hacemos una validación en caso de que está vacío para que no nos genere ningún error, para que no continúe con esto, con esta línea de código se sale del procedimiento y no continúa con los demás procesos. Esta es otra validación. Cuando la fecha de pago tiene un dato, aquí dice que si es diferente a nada, entramos a este procedimiento de calcular moratorios. Creo que ya lo había explicado en capítulos anteriores, pero lo que nos ocupa es el número de recibo. Vamos a irnos a ese procedimiento. En este vamos a hacer una consulta a nuestra tabla TBL pagos. En esa estoy almacenando el número de recibo. Vamos a abrir la base de datos en la tabla TBL pagos. En esta hay un número consecutivo, además del número de recibo, hay un número consecutivo. Este número consecutivo es el que nos va a permitir hacer esta búsqueda con el número máximo que vemos para formar nuestro número de recibo. Vamos a abrir el formulario para que veamos de qué estoy hablando. Este es el número de recibo, es un campo que he agregado. En este momento tengo un recibo creado y me está detectando que el consecutivo máximo es el número 1. Vamos a verlo en la base de datos. Sí, podemos observar, aquí tenemos el número de recibo R-0001-2024. Esta R indica que es un recibo. Este será nuestro número consecutivo iniciando desde el 1 y este corresponderá al año o al ejercicio. En este caso es 2024 y este es el consecutivo que irá creciendo. Como esto es un dato no numérico, no podemos hacer ese filtro de que nos filtre el máximo de este campo. Por eso estoy ocupando un campo auxiliar que me llevará el número consecutivo. Si nos damos cuenta, este corresponde al número 1 y su consecutivo es el número 1. Y así irá creciendo consecutivamente. De esa forma, cuando hagamos esta consulta, select max consecutivo obtendrá en este caso el número 1, que va a ser el máximo. Aquí le estamos poniendo una condición para que busque en cada año o en cada ejercicio, ya que lo que pretendo es que cada año reinicie ese consecutivo. Cada año empezará con el número 1 hasta donde llegue correspondiente a ese ejercicio. Esta condición que vemos aquí, esta es una variable. Aquí tengo estas dos variables, P día y U día. Este es el primer día del año. Con esta línea de código obtendremos
el primer día del año. En este caso sería primero de enero 2024 y con esta variable obtendremos el último día del año que corresponderá al 31 de diciembre del 2024. Eso hará cada año, a manera de que cuando haga esta consulta pondrá esta condición de que la fecha de pago sea mayor al primer día del año y menor al último día del año. De esa forma obtendremos el máximo correspondiente a la fecha que tenga en nuestro formulario en este campo. Una vez obtenida la consulta, aquí nos llevaremos estas dos variables, una que corresponderá al ejercicio actual. Esta fecha es la que tenemos aquí y aquí estamos obteniendo el ejercicio o el año de esa fecha. Esta variable dt nos va a traer el consecutivo, el máximo consecutivo encontrado en esta consulta. De ahí en adelante haremos una validación de este dato, el dato dt. En caso de que sea nulo, quiere decir que no hay ningún recibo encontrado y nos lo formará de la siguiente forma. R-001 le agregará el número 1 y le agregará el ejercicio. Todo esto separado con un guión medio. En caso de que exista, como es el caso de ahora que tenemos un recibo, entrará en esta condición. Si este dato o variable de t es menor a 9, que sí es su caso porque corresponde al número 1, lo formará de esta forma. PR001 le concatenará el 1 más 1, porque lo que necesitamos es el siguiente. En este caso será el número 2, con el ejercicio correspondiente. Y tenemos un label donde vamos a guardar el consecutivo para que cuando apliquemos ese recibo y lo guardemos en la base de datos, ese dato consecutivo nos lo va a almacenar aquí. En este caso va a ser el número 2. Eso es lo que hará estas líneas de código cuando el número consecutivo sobrepase de los 9, o sea que sea el número 10, entrará en esta condición. Cuando sobrepase del 100, en este caso sería 100, entrará en esta condición y así consecutivamente con las demás líneas de código para que entre en la condición que le corresponde. Vamos a ver el recibo de pago. Este recibo de pagos, yo he agregado una hoja que he nombrado recibo pago. Aquí vamos a enviar todos los datos del recibo. Le he dado un formato ticket, de manera de que estará integrado de dos columnas. En la parte de arriba he dejado un espacio para poner un logotipo. Aquí va el nombre de la empresa, la dirección y el registro fiscal. Y empezaremos a llenar los datos con estos conceptos: el número de recibo, la fecha de pago, el nombre de nuestro cliente, el número de préstamo que corresponde, la cuota que se está pagando, la fecha en que vence esa cuota, la forma de pago y el total que nos está pagando nuestro cliente. Y en la parte inferior vamos a hacer un desglose de cómo está formado este pago. Esta suma debe corresponder al total de pago. Ese código lo vamos a agregar o vamos a llamar a ese procedimiento cuando demos clic en nuestro botón guardar. Aquí he agregado ese procedimiento que va a llamar al recibo de pagos. Voy a dar clic derecho para irnos a ese procedimiento y aquí podemos ver ese procedimiento, cómo se debe de formar. Vamos a llevar una variable con el nombre R
que apuntará a nuestra hoja recibo pago. Vamos a posicionarnos en esa hoja para que pueda interactuar con estos códigos, más que nada con esta primera línea, porque a esta le estamos diciendo de que limpie lo que tenga en este rango de datos, de la B8 a la B20. Aquí podemos observar que es la línea 8 con la columna 8 hasta la línea 20. Eso hará en esta línea de código. Limpiará todo lo que tenga en esos datos para escribir los nuevos datos del nuevo recibo que vamos a generar. Y vamos a empezar escribiendo en la línea 8, columna 2. Si podemos observar, todos escriben en la columna 2. Lo único que va cambiando es el número de filas porque va a ir pasando de fila en fila para insertar todos estos datos. En la parte derecha estoy dejando un comentario de dónde obtiene el dato. En este caso lo obtiene de nuestro formulario en el campo TXT NO recibos. Si validamos, este campo se llama TXT NO recibo. Y así sucesivamente va a ir insertando ese dato del campo que le corresponde de nuestro formulario. En todos he dejado un comentario al final para que ustedes puedan observar de dónde tomamos ese dato. Una vez llenado todos estos datos en la hoja, vamos a exportar a Excel esa hoja con estas líneas de código. Aquí vamos a hacer referencia a nuestra hoja donde tenemos el recibo. Vamos a escribir todas estas líneas y a partir de aquí, this workbook.path es la ruta donde tenemos guardado nuestro archivo. En mi caso lo tengo en esta ruta. Aquí tengo guardado ese recibo y aquí debe existir una carpeta llamada recibo de pagos. Es importante crear esta carpeta para que pueda exportar y crear ese PDF en esta hoja. Aquí es donde vamos a almacenar esos recibos en formato PDF. El nombre que le vamos a asignar al recibo será el nombre de nuestro campo. Este es el dato con que vamos a almacenar este recibo y le vamos a dar un formato PDF. De esa forma estaremos nombrando ese recibo que vamos a generar en PDF y una vez guardado lo vamos a abrir. He agregado un list view más de pagos. Eso lo podemos ver al final del formulario. Aquí está ese list view. Hasta el capítulo anterior teníamos este list view donde mostrábamos las cuotas. He agregado este porque, como les comenté en uno de los capítulos anteriores, cuando recibimos un pago, es probable de que la cuota no vaya a estar completa, de que nuestro cliente no nos haga esa aplicación o ese pago completo. Vamos a simular un ejemplo. La primera cuota está pagada completa en su totalidad. Tiene un pago de 2.676. La siguiente cuota puede ser que no nos la pague completa, que nuestro cliente diga, no tengo completo, voy a hacer un abono de 2.000 o de 1.000, por ejemplo. Si se acepta ese pago, necesitamos controlar para que la próxima vez que consultemos este préstamo podamos detectar que esta cuota no está pagada en su totalidad, que tiene un saldo restante. Para eso estoy haciendo este list view donde me va a mostrar todos los pagos que tenga nuestro cliente. De esa forma, en este préstamo,
vamos a poder controlar si la siguiente cuota está pagada en su totalidad o tiene algún saldo restante. Actualmente no lo tengo desarrollado, pero es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, por eso he agregado ese list view, que es donde vamos a poder eh, buscar si esa cuota está pagada en su totalidad. Ese vamos a consultar en ese proceso donde vamos a mostrar todos los pagos que tenga de ese préstamo que estamos consultando. He agregado este procedimiento de pagos. Vamos a dar clic derecho. Vamos a ir a ese procedimiento. Aquí estoy haciendo una consulta de la tabla TBL pagos y la condición que le estoy poniendo es que el número de préstamos sea igual a nuestro formulario FRM pagos en el campo CBX préstamo, a este que le hemos dado doble clic, porque aquí tendremos el número de préstamo. De esa forma vamos a hacer esa consulta. Si este préstamo tiene pagos, vamos a empezar a llenar con estas líneas nuestro list view SW, LSW pagos. Vamos a empezar a llenar con la primera columna donde vamos a mostrar el número de cuota, la fecha de pago, el pago de capital, pago de intereses, intereses mora, impuesto y total. Si nos damos cuenta, aquí estamos obteniendo el número de columna. Esto creo que no lo he explicado un poquito más a fondo. Cuando hacemos una consulta y escribimos este asterisco, lo que estamos diciendo es que en esta consulta nos traiga todos los datos de este préstamo. Es decir, que nos va a traer todas las columnas cuando hagamos esa consulta. Por lo tanto, cuando vamos a enviar los datos al list view, entonces debemos hacer referencia en qué posición está el dato que estamos formando en nuestro list view. En este caso, el número de cuota, que va a ser la primera columna de nuestro list view, lo vamos a obtener de la columna 2 de nuestra base de datos en la tabla pagos. Aquí empezamos con la columna 0. Esta es la columna 1, la columna 2. Si podemos ver, esta es el número de cuota donde está en la columna 2. Es por eso que aquí, entre paréntesis, después de punto fields, le vamos a escribir el número de columna. Y si nos damos cuenta, la fecha de pago está posicionado en la columna 1. Empezamos con la 0 y esta corresponde a la columna 1. El siguiente dato que corresponde al capital está en la posición 4 o en la columna 4. Vamos a contar nuevamente, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Y las demás están en las siguientes posiciones, en las 5, 6, 7 y 8, lo que, lo que corresponde al interés ordinario, interés moratorio e impuesto. Si vemos, contamos nuevamente 0, 1, 2, 3, 4, que corresponde al capital, 5, 6, 7 y 8, que son los datos que vamos a enviar al ISBIO. Considero importante explicar esto porque no recuerdo si he explicado a fondo cómo funciona esta parte del código, pero es importante que lo comentemos para que cuando tengan ustedes que hacer algún proceso similar a este, sepan a qué corresponden estos datos. Estos datos, como lo vemos en esta línea,
Aquí estamos creando esta variable LI que se llevará el nombre de nuestro formulario en el list view. Esto evita que en lugar de escribir FRM pagos aquí, únicamente escribimos LI, que estamos haciendo referencia que corresponde a este list view del formulario. Espero no haberlos confundido con este código. Vamos a hacer una prueba porque ya hemos agotado estos 4 puntos. Vamos a registrar un recibo. Vamos a aplicar a este mismo crédito con el que he estado haciendo las pruebas. Vamos a pensar que nos paga, esta cuota vence el 16 de agosto. Vamos a pensar que nos paga este día esa cuota completa. En ese momento todavía no podemos aplicar cuotas con pagos parciales porque no he desarrollado la otra opción. En el siguiente capítulo espero abarcar ese tema para que podamos hacer un pago y en lugar del total podamos registrar con una cantidad menor. Vamos a guardar este registro. Le vamos a decir que sí. En este momento nos ha creado el PDF y aquí podemos ver el recibo. Aquí hace referencia al número de recibo, la fecha en que está haciendo el registro, el nombre de nuestro cliente, el número de préstamo a que corresponde, la cuota, que en este caso es la número 2, el vencimiento de la cuota, la forma de pago y el total del pago. Aquí vemos el desglose de estos pagos. De esa forma se crea el PDF y si nos damos cuenta, el consecutivo de nuestro recibo nos cambió a número 3 porque en este momento ya tenemos registrado el segundo pago. Voy a moverme y regresarme a la tabla para que veamos que está registrado el segundo pago. Si consultamos nuevamente a este mismo cliente con su mismo número de préstamo, podemos observar que las dos primeras están pagadas y en la parte inferior aparecen los pagos que tiene de ese préstamo. En este caso son los dos que tenemos registrados. Dejamos hasta aquí este capítulo. Los espero en el siguiente con la siguiente parte de esta opción de pagos.